Estamos recibiendo hoy en Poder Pensar al Ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Se está hablando por estas horas, usted fue al Parlamento concretamente en el comienzo de la semana, de lo que van a ser los planes de este nuevo Ministerio de Desarrollo desde que usted ha asumido. Se habla de una tercera etapa que vendría después de lo que fue el plan de emergencia en el gobierno de Vázquez, de lo que ha sido el plan de equidad durante el cierre del gobierno de Vázquez y el comienzo de este gobierno, y lo que sería una nueva estrategia. ¿De qué estamos hablando? Sí, yo le llamaría más un tercer escalón, porque, como voy a explicar ahora, tanto las medidas de emergencia como las de equidad continúan. Y creo que se explica fácil de esta manera. Nosotros podemos dividir la población desde el punto de vista de la necesidad de las reformas sociales en tres grupos. Un primer grupo que todavía se mantiene con una situación de emergencia, que aún están en la indigencia, estamos hablando... ¿Cómo se define un grupo así? Porque está bueno también ver cómo analiza... Los indicadores de indigencia y de pobreza hoy se miden por ingresos, que tiene algunas limitaciones, porque a veces los ingresos no reflejan exactamente la situación, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Una canasta de indigencia es por debajo de la cual no se llega ni siquiera a cubrir el costo de una canasta de alimentos básica. Luego el índice de pobreza es la cobertura de alimentos más otras necesidades, y los que están por encima de la línea de pobreza son los que la cubren, ¿no? Entonces, esa primera población, que hoy son 8.500 familias, o sea, 35.000 personas, están en el primer escalón. En la indigencia. En la indigencia, y allí sigue teniendo que haber necesidad de políticas de inclusión social, como por ejemplo la propia tarjeta alimentaria, como por ejemplo algunas transferencias monetarias como las asignaciones familiares u otras. Luego viene un segundo grupo, que no son todos los que están debajo de la línea de pobreza, son aquellos que, estando debajo de la línea de pobreza, por su inestabilidad, están más proclives a caer, digamos, nuevamente en situaciones de indigencia. Se llama pobreza vulnerable, donde las políticas son sectores ya incluidos y se necesitan políticas de integración social. Ahí fue donde fue el plan de equidad. Al primero fue el plan de emergencia. ¿Cuánta gente puede haber en ese Ahí estamos hablando escalón? de 30.000 familias aproximadamente, o sea, como son familias más numerosas que el promedio, 140.000 personas aproximadamente. Y luego viene el resto de la población, a las que hay que plantear medidas de igualdad social, o sea, de acceso igualitario a las políticas sociales, y ahí viene la reforma social. Por eso, si bien el plan de emergencia y el plan de equidad continúan, porque de alguna manera todavía queda, ya son más marginales en el sentido de que las políticas más universales empiezan a tener preeminencia. Olesker, ¿cuántas, antes de arrancar en lo que puede ser la nueva etapa, cuántas tarjetas hay entregadas hoy? ¿Cuántas familias tienen tarjetas? 81.000 tarjetas, 81.000 hogares, digamos, ¿no? Tienen tarjeta, de las cuales 15.000 tienen la tarjeta duplicada. Sí, ¿se acuerdan que este año se decidió para los 15.000 que poseedores de tarjetas de mayor situación precaria duplicar el monto? ¿Cuánto se le da a una familia de esas que está en indigencia? Los montos van, la tarjeta común de unos 500 pesos a 1.000 y algo, según el tamaño de la familia, ¿no? Según el número de hijos. Lo máximo que puede tener una familia, ¿cuánto es más o menos? Y bueno, la de 1.200, si no recuerdo mal, 1.300, que en el caso de las 15.000 está duplicada, por lo tanto recibe el doble de eso, digamos, ¿no? Y además ya está previsto en el presupuesto 2012 que haya unas 15.000 duplicaciones adicionales en el correr del año 2012. Esas son 81.000 hogares. Y después están las que reciben asignación familiar, plan de equidad, que lo mínimo es, si tiene un hijo en edad escolar, son 800 y poco pesos, y luego aumenta si tiene un hijo en edad liceal, si tiene dos, pues en promedio anda en 1.300, 1.400 pesos, y son 200.000 hogares los que reciben asignación familiar, plan de equidad. Esas son las dos transferencias. Que no es la asignación familiar común y corriente. No es la asignación familiar común y corriente, que es el 8% de la BPC, andan 400 pesos promedio, que se reciben otros 100.000 hogares, digamos, ¿no? Estos son AFAM, asignación familiar, plan de equidad, digamos, ¿no? Esas son las políticas que básicamente trabajan sobre el primer y el segundo escalón, el primer y segundo escalón de las que estamos hablando, y parte del resto de la población. Me gustaría tenerme un minutito en ese primer escalón que usted hablaba de la indigencia, que decíamos que eran unas 30.000 personas aproximadamente. ¿Es buena la cobertura? Porque debe ser difícil saber también si el Ministerio llega a todos los lugares que debería llegar. Y a veces nos encontramos, y recordaba el caso, por ejemplo, de un bebé nacido y que falleció en Artigas, donde bueno, la familia ni siquiera se había enterado o nunca se había acercado a los planes del Ministerio de Desarrollo. Sí, ¿no? Obviamente, hay casos individuales.
a los que todavía estas políticas para la indigencia no han llegado, porque si no, no existirían 8.500 familias. Y por eso nos hemos propuesto indigencia cero, creemos que lo podemos lograr, y ahí no está tanto en el diseño del instrumento, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo funciona esto en términos de los escalones? Uno ingresa, ¿eh?, una vez que está en la indigencia, a partir, digamos, del instrumento de una transferencia monetaria, que en este caso es parte de la tarjeta alimentaria, luego puede ingresar por sorteo a un Uruguay Trabaja, que es un programa de formación y capacitación en el trabajo por 9 meses, básicamente para hacer trabajos en obras públicas, escuelas, hospitales. Luego puede pasar entonces a una cooperativa social, que es ya un trabajo más permanente. Puede ingresar a programas educativos como Uruguay Educa, en el país de Varela Yo Sí Puedo, FPB, que son formaciones profesionales para terminar la secundaria del ciclo básico. Y bueno, se supone que luego, si por todos esos caminos recorre bien, una buena parte de la población que era indigente o era de pobreza vulnerable en el 2005, hoy ya es parte de la reforma social en general, tiene el acceso social en general. Lo que estamos ahora trabajando, y le pedimos a cada coordinador territorial del MIDES, el MIDES tiene 32 coordinadores territoriales, porque muchos departamentos, por su extensión, tiene más de uno, Tacuarembó, Paso de los Toros, Artigas, Bella Unión, Maldonado, San Carlos, etcétera. Le estamos pidiendo que focalicen esos hogares MIDES de primer peldaño, ¿Cuántos digamos. asentamientos hay? ¿Qué datos tiene el Ministerio de Desarrollo sobre cuánta gente vive en forma totalmente irregular? Bueno, esos datos los tiene el Ministerio de Vivienda. Nosotros lo que hacemos allí, y de hecho ayer tuvimos una reunión por ese punto, es cuando hay un realojo de asentamientos. Recordemos que hay 5 que ya están encaminados: Isla Gaspar en Montevideo, La Chapita en Paysandú, a la que yo voy a visitar este viernes. Bueno, hay varios, hay 5 y 5 en Mayo. Nosotros lo que hacemos es acompañamos al Ministerio de Vivienda en el realojo y generamos las políticas sociales para esas personas. El PIAI, que es el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que es un poco el que trabaja, terminó su fase 1, empieza su fase 2 y estamos trabajando. Yo el número de hogares que están en esa situación Le pregunto porque digamos, qué tanto se puede seguir el ritmo desde un gobierno, desde un ministerio como el suyo, que es de tanta sensibilidad y justamente por el tipo de población que trata, el crecimiento de lo que ha sido prácticamente explosivos en los últimos años de los asentamientos, ¿no? Prácticamente de la salida de la dictadura para acá, eso ha sido exponencial, ha sido impresionante realmente. Sí, yo digo que quizás para ubicar, en los hogares pobres, como yo decía, había 3 peldaños si yo lo miro al lado de la población. Ahora, si yo lo miro del lado de las políticas, hay 5 políticas, ¿no? O sea, es como un cuadro de doble entrada con 3 tipos de población y 5 políticas. Son salud, educación, vivienda, trabajo y protección social. En este grupo de población que estamos mencionando, ya yo no diría solo el primero, ya porque en el segundo, en la población pobre y vulnerable, también hay problemas de vivienda y eso. ¿Cuáles son nuestros interlocutores? En salud ACE, en vivienda el PIAI y el Ministerio de Vivienda. Bueno, el PIAI es parte del Ministerio de Vivienda a través del plan de realojos y el plan, digamos, de construcción de viviendas nuevas. En educación, básicamente la ANEP, con la que estamos trabajando en estos programas que yo no mencionaba, compromiso educativo, formación profesional básica, etcétera. En trabajo, el Ministerio de Trabajo, a partir de las cooperativas sociales, las cooperativas de trabajo, una ley de empleo juvenil que estamos por mandar al Parlamento, la capacitación del INEFOP, y en protección social es donde quizás allí nuestros socios somos nosotros mismos, digamos, ahí es donde están las políticas más propias del MIDES, como la tarjeta, como la asignación familiar o como el programa, digamos, de emprendimientos productivos, Uruguay Trabaja u otros. Ministro, vamos a hacer una pausa, después vamos a conversar de lo que muchos uruguayos, de repente cuando uno conversa en la calle o en un lugar público, le dicen, ha sido estos proyectos que se han encarado para enfrentar la indigencia y la pobreza más extrema, una forma de dar dinero a gente que en realidad no da nada a cambio o que realmente no ha cambiado demasiado lo que es la situación de esa gente, porque no se ha exigido, por ejemplo, que en algún momento se dijo los parámetros de educación correspondientes o de que esos niños fueran, por ejemplo, atendidos en el sistema de salud. Pero nos cuenta después de la pausa, ya volvemos.